Hacía apenas un mes que Sun-Yi, que solo tenía 15 años, se había casado, y a pesar de su sueño ligero, sentía que la opresión en su pecho se intensificaba. Su pecho parecía apretado como si una gran roca descendiera sobre él. Aunque las rocas pueden provocar una sensación fría, lo que descansaba sobre el pecho delicado de Sun-Yi era como la pesadez del verano al final de la temporada de lluvias, húmedo, bochornoso y añadido con un peso abrumador. Se retorcía como un perro azotado, y de repente, su cintura y sus caderas, como si se estuvieran rompiendo y desgarrando, se retorcían y temblaban como si estuvieran siendo martilladas, y eran dolorosamente insoportables. Sentía que algo parecido a una barra de hierro la punzaba de lado. Sun-Yi abría la boca y levantaba el cuerpo hacia arriba. Doloroso como era, no podía despertarse en medio de la noche, consumida en una fiebre alta, jadeando, retorciéndose, exhausta por el agotamiento del día, llevando agua y comida a los trabajadores del campo. No podía despertarse, ni mucho menos caer en un estado de inconsciencia. Voy a morir, debo despertar pronto, debo despertar pronto. Pero no podía abrir los ojos apretados, como si estuvieran pegados con engrudo. Desde abrir la boca con fuerza y levantar el cuerpo hacia arriba, hasta aguantar el dolor con una expresión de sufrimiento, Sun-Yi padecía hasta que finalmente se liberaba de ese dolor. Después de mucho tiempo, pudo abrir los ojos como si estuviera atrapada en un sueño aterrador. Vio el rostro de su esposo, cuya cara estaba cubierta como una tapa de olla. La parte negra de la gran placa negra, similar a un martillo grande, se mezclaba con la oscuridad de la noche, revelando los ojos brillantes, los labios que goteaban saliva y los dientes amarillos que se mostraban torcidos al abrirse de par en par. Entonces, su gran cara, que ya era lo suficientemente grande, continuaba hinchándose como si estuviera a punto de explotar, y los hombros anchos, que brillaban con un color azabache, se ensanchaban aún más, volviéndose tan grandes como una choza. Sun-Yi temblaba de miedo y se retorcía de dolor mientras sufría los tormentos del dolor abdominal que se elevaban desde su ombligo. Cuando logró escapar de ese dolor, en la corta noche de junio, ya había amanecido. La formidable figura del hombre se movía dentro de la habitación estrecha. Parecía que se iba a trabajar en el campo. Solo entonces Sun-Yi pudo finalmente suspirar y despertarse por completo. Los ojos oscuros de la sábana aparecían entre los pliegues gruesos y húmedos. Era evidente que se trataba de las esteras desgastadas en el piso superior, o como ella lo llamaba, el cuarto del enemigo. Además, debajo de la colcha, incluso había una manta. ¿Cómo ha sucedido esto? Sun-Yi se despertó y reflexionó. No debería haber estado durmiendo aquí anoche. Por lo general, evitaba las malas tareas que se acumulaban al final del día y se escondía en el granero para evitarlas. Sin más remedio que depender de la estera vacía que quedaba, se quedó dormida sin poder estirar las piernas, sumida en un sueño incómodo y molesto. Pero, ¿cómo volvió a entrar en la habitación? Seguramente ese maldito enemigo, con los ojos brillantes de deseo, la buscó en todas direcciones y finalmente la descubrió. Luego, la levantó con sus fuertes brazos y la llevó de nuevo a la habitación del enemigo. Y luego, el trabajo del enemigo. Antes de que pudiera terminar esos pensamientos, un sueño borroso atacó nuevamente su cuerpo agotado.
El sonido de la puerta cerrándose como si la casa se estuviera yendo se hizo oír débilmente. ¿Aún no te has levantado? ¡Deprisa! Debemos cocinar la avena. Antes de que el sonido terminara, Sun-Yi se levantó de un salto. Se frotó los ojos con una mano y, con la otra, recogió apresuradamente la ropa que su esposo se había quitado. ¿Acaso no estaba soñando ahora? Al ver su movimiento, era evidente que no le importaba reunir sus pensamientos y esperar la orden de trabajo. Tanto dormir como despertar eran aterradores cuando se trataba de las órdenes temidas de su suegra. Cuando salió apresuradamente al porche, aún no había amanecido completamente. La luna blanca, que había perdido su resplandor debido a la densa niebla, se inclinaba hacia el oeste, teñida de un tono grisáceo como los ojos de una persona muerta. Fue a encender el fuego en la olla de avena que había dejado preparada la noche anterior. A pesar de ser verano, el aire de la madrugada estaba fresco. Sun-Yi, sintiendo la humedad pegajosa, encontró reconfortante el fulgor del fuego recién encendido. Observó con interés cómo sus labios rojos tragaban con facilidad el pescado salado, que se balanceaba en la cuchara. Después de una noche agotadora, comenzaba otro día agotador para Sun-Yi. Después de cocinar la avena, no pudo evitar continuar calentando agua para el arroz de la mañana. Sosteniendo el cubo con ambas manos, apretó sus mejillas y sintió el aire fresco del amanecer en sus axilas. Se acercó al arroyo, dejó el cubo y se estiró. Las montañas y colinas cubiertas de niebla parecían vagar como si aún estuvieran perdidas en un sueño borroso. Gracias a la lluvia fuerte de anteayer, los campos están llenos de agua, mezclándose con la blanca niebla, creando la sensación de que el mercurio se ha derramado. Los montones de heno recién trasladados ya están despertando y mirando con ojos soñolientos como si estuvieran cansados del sueño. En medio de esto, como si se hubiera despertado solo, el río fluye suavemente con un murmullo. Cuando se sentó cerca para mirar, su rostro parecía similar al de alguien que no había dormido. Sun-Yi dejó caer el caldero con un suspiro. Aunque el lugar donde el agua se había vertido se amontonaba y fluía durante un rato, retirándose como si estuviera aliviado de no ser una herida grave, Sun-Yi se sintió aliviada. Sun-Yi continuó vertiendo agua una y otra vez. Después de poner una olla de arroz y cocinarlo, tuvo que moler cebada nuevamente. Intentó pescar con la palma de la mano, pero los desgraciados siempre se escapaban rápidamente. Después de varios intentos en vano, Sun-Yi se enfadó y tomó una piedra para golpear indiscriminadamente los peces en el agua. No golpeó directamente a los desgraciados, solo salpicó agua en su cara, ropa, nada más. Se sentía molesta y quería llorar. Incapaz de tener éxito con las piedras, Sun-Yi volvió a intentar con las manos. Entre ellas, uno de los desgraciados finalmente quedó atrapado en la mano de Sun-Yi. Cuando el agua se drenó de la mano recién lavada, la vida de la criatura también parecía desaparecer, y la forma de retorcerse y retorcerse en las manos de Sun-Yi, como si estuviera envenenada, le resultó divertida. Parecía que el pequeño ser viviente estaba agotado como si estuviera muerto, y Sun-Yi, cruelmente, presionó la mano contra el suelo como si quisiera cubrir un agujero. Cuando sintió dolor y se estremeció, Sun-Yi golpeó la tierra como si quisiera cubrir la herida. Parecía que su pequeña vida se había ido cuando el agua se escurría de la mano. Pero Sun-Yi, curiosa, lo tocó con los dedos. Al darse cuenta de que se había convertido en un cadáver en lugar de un pez,
La sensación de horror de haber eliminado una vida la atrapó. En ese momento, parecía que el espíritu del desgraciado pez estaba a punto de volar. Mientras se iba, Sun-Yi sintió como si alguien tirara de su cabello desde atrás. Incapaz de abrir los ojos por el sol, apenas desayunó antes de tener que moler la cebada nuevamente. Haciendo el arduo trabajo de moler, sentía como si su cintura se estuviera rompiendo. Casi termina golpeando su cabeza contra el mortero debido al peso de éste. Parecía que su brazo se estaba separando. Aún así, con energía, Sun-Yi continuó moliendo la cebada hasta el final. Es hora del almuerzo nuevamente. Después de cocinar toda la comida, debe llevar la comida a los trabajadores, incluido su esposo. Con la bandeja llena de sopa y arroz, presionando su frente, su cintura, que no podía contener la parte superior de su cuerpo, se encogía como una lombriz y, de manera vergonzosa, su altura también se encogía. Aunque su rostro estaba cubierto de sudor que no podía ser limpiado con la ropa, Sun-Yi siguió adelante sin tomarse un descanso. Sin embargo, estos trabajadores cantaban con la melodía más libre y con el entusiasmo más animado. Su cuerpo estaba demasiado enfermo como para respirar el aire fresco de este brillante mar de rayos intensos. Sus ojos se entrecerraban y su cabeza daba vueltas. Aunque su cuerpo se empapaba de sudor, sentía un escalofrío. Cuando el sol, que se había quedado atrás en el lugar donde se acumulaba agua, brilló intensamente, su visión se oscureció. De repente, el desgraciado pez que había matado por la mañana se interpuso en su camino, extendiendo su enorme cuerpo como si quisiera bloquearlo. Internamente, sintió un sonido de «oh», mientras intentaba escapar, pero ya no pudo distinguir lo que era. Fue como si alguien le hubiera agarrado el pelo y le hubiera dado vueltas como en una danza. Incapaz de abrir los ojos por la mañana, Sun-Yi se desmayó al escuchar un trueno. Después de un rato, Sun-Yi se despertó, pero su mente aún no estaba completamente clara. Mientras parpadeaba confundida, recordó gradualmente la tarea de llevar el almuerzo, el deslumbrante sol en el amplio campo y el pensamiento de los peces desgraciados que bloqueaban su camino. ¿Qué había pasado con el almuerzo que estaba llevando? Sin tener la oportunidad de mirar a su alrededor, exclamó en voz alta y se estremeció. Seguramente habría vuelto a la habitación de su enemigo. Salió corriendo como si estuviera loca. Sus ojos se agrandaron de miedo y horror, como si estuvieran poseídos por un espíritu maligno. La suegra, que estaba agitando la cebada en el patio, lanzó una mirada afilada a Sun-Yi cuando salió apresuradamente. Aunque ya estaba molesta porque no comió ni sopa ni arroz, romper los pocos cuencos que quedaban fue aún más irritante. Pero era difícil dejarla sin decir nada, aunque se quejara y se quejara. «Finalmente has despertado. ¿Por qué te tumbas para preparar la comida? Ve al cuarto y quédate allí». Se esforzó mucho para poner una voz suave. Aún así, Sun-Yi descendió al patio con pasos vacilantes y resignados. «Ve al cuarto y prepara la comida». Esta vez, su tono fue un poco más alto. «No, no quiero, está bien». A Sun-Yi no le gustaba volver a entrar en esa habitación. «Otra vez, ¿verdad? ¿Por qué rompiste todos esos cuencos sin decir nada y saliste como si estuvieras poseída? Eres una mujer insoportable». La suegra, que se levantó mientras se quejaba, corrió hacia Sun-Yi como si quisiera bloquear su camino, sin preocuparse por su cabeza,
espalda o piernas, comenzó a golpearla sin piedad con el palo de cebada al revés. Sun-Yi ni siquiera sintió dolor cuando la golpearon. Su cuerpo flácido parecía disfrutar de una extraña sensación con cada golpe. «Mira a esta mujer malvada. ¿Cómo puedes estar aquí sin llorar, incluso si te golpean?» Después de azotarla durante un tiempo, la suegra, como si se sintiera cansada, arrojó el palo de cebada y dijo: «Odio a esta mujer. Ve a la cocina y cocina la cena». Sun-Yi entró obedientemente en la cocina y no cocinó. De alguna manera, el día estaba llegando a su fin. La oscura cocina ya estaba en penumbras, como si fuera hora de cenar. Una noche aterradora y aburrida estaba a punto de lanzarse sobre ella nuevamente. El miedo que sentía cada vez que caía el sol la atacaba nuevamente. Mientras luchaba inútilmente noche tras noche con su plan para escapar en la oscuridad, su pecho apretado fue desgarrado. En el proceso, no se dio cuenta de cuán lamentable y triste era su situación. Después de casarse y mudarse lejos de sus padres, cada noche y cada día estaba llena de sufrimiento repetitivo. Y ahora, después de ser golpeada por su suegra, una ola interminable de lágrimas se apoderó de ella. Aunque se lavó la cara con las manos y el agua salpicó sus brazos, las lágrimas no se detuvieron. Fue en ese momento. Alguien la sacudió por detrás del hombro. Sun-Yi se volvió instintivamente y sintió que su corazón se apretaba al ver a su esposo inclinándose para mirarla. Aunque su rostro abrasado por el sol tenía una expresión suave y una mirada compasiva, Sun-Yi no tenía la capacidad de notar tales matices. «¿Por qué estás llorando? No llores, no llores». Él la consoló mientras limpiaba sus lágrimas con sus grandes manos, y luego se fue. Desde que vio a su esposo, se volvió aún más insoportable. Era como una roca que bloquea el pecho, un martillo que golpea todo el cuerpo. Y ahora, el pensamiento de la planificación de escape nocturno, que ha experimentado últimamente, hizo girar su cabeza. No, no es por la noche, no es por la noche. Es todo por culpa de esa habitación del enemigo. Si no fuera por esa habitación, su esposo también la habría consolado y se habría ido. Si no fuera por esa habitación, no habría dónde infligir ese dolor. Oh, habitación del enemigo, ¿no hay manera de eliminarla? Tratando de evitar la boca de la habitación, Sun-Yi se encontró con la idea de eliminarla. La cena se cocinó rápidamente. Cuando Sun-Yi se levantó para abrir la tapa de la olla, notó los fósforos colocados encima de la estufa. Un pensamiento extraño le cruzó la mente como un rayo. Ella agarró los fósforos. La mano que sostenía los fósforos temblaba ligeramente. Entonces, sin tener la oportunidad de mirar a su alrededor, los escondió en su regazo. Esto debería ser suficiente, pensó mientras sonreía. Esa noche, en esa casa, una extraña luz se encendió detrás del granero. El fuego adquirido por el viento se extendió rápidamente por todo el tejado. Y Sun-Yi, con una cara brillante y alegre como nunca antes, corría de un lado a otro como si no pudiera contener su alegría.